Bien amigos, ya estamos de vuelta entonces en el programa y vamos a empezar rápidamente con nuestra entrevista, la primera entrevista del día, y para eso le damos la bienvenida al doctor Gustavo Ortega. Él es consultor en salud pública. Doctor, gracias por acompañarnos en esta mañana, bienvenido. Y las gracias a tu equipo de producción y por supuesto a nuestros teleaudientes que sábado a sábado nos permiten llegar a ellos a través de esta pantalla amiga, de este programa que trae mucho contenido, pero que también me permite decirles buen sábado y que tengamos pues este tema de conversación respecto a la salud pública como viene a ser el sarampión, ¿verdad? Así es, doctor. Gracias siempre por sus buenas vibras y sus buenas energías. Y justamente como usted lo dice, hoy vamos a hablar acerca de las causas y prevenciones ante el sarampión. ¿Cómo es así que surge este tema nuevamente, doctor? Que muchas veces podía pensarse de que ya el sarampión no da ni nada. ¿Por qué es que estamos tocando este tema nuevamente? Porque inicialmente hay que hacer conciencia. No me une ningún conflicto de interés con que las personas lleguen a vacunarse o no. Esto no solo es una decisión, sino es una obligación por parte del Ministerio de Salud que indica que los menores tienen que estar vacunados para distintas enfermedades, dentro de ellas las eruptivas de la infancia. Y precisamente abordamos este tema porque ha disminuido la cantidad, el número de porcentaje adecuado o útil de personas vacunadas para hacer una especie de efecto barrera y de protección frente a esto. Y nos enfrentamos pues frente a una enfermedad como es el sarampión, que es una enfermedad viral, altamente contagiosa y a predominio de niños y que puede confundirse incluso con algunas otras patologías o enfermedades como son la enfermedad de Kawasaki, la rubiola o la escarlatina. Y entonces es que al disminuir la cantidad de vacunados empiezan a aparecer casos aislados, reporte de casos de personas que no habiendo sido vacunadas o no estando en el tiempo de vacunación empiezan a hacer la enfermedad. Definitivamente, doctor. Entonces es importante tener en cuenta y no descuidar, ¿no? Este periodo de vacunación que muchas veces por descuido decir, bueno, y es que ya no da, ya es algo que no se ve con frecuencia y dejamos de llevar a nuestros niños a la vacunación, ¿no? Y luego son los problemas. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, del sarampión? Antes de abordar los síntomas, diremos que este virus se contagia por las gotitas nasales del estornudo y de la tos de una persona contagiada que tiene dentro de sí ya el virus como portador, ¿no? Entonces, esta persona transmite a través de estas gotitas de Fluger de una persona a otra y permite que esa persona tenga un periodo de incubación de aproximadamente 10 a 14 días. Vamos a ver que personas que van a hacer la enfermedad de acá a 15 días, pues no estaban enfermas, no tenían una caracterización propia, se estaba incubando el virus. Una vez que se incuba este virus, ingresa a nuestro organismo por estas gotitas y empieza a tomar células epiteliales de los pulmones, del intestino, de la vejiga y al tomar también algunos ganglios linfáticos, pues empieza esa diseminación. Y empieza esa diseminación para tener un proceso ya también de una fase prodrómica, en la cual se dan los signos y síntomas que hemos mencionado o que vamos a mencionar. Una irritación conjuntival, coriza o congestión nasal, astenia, adinamia, hay una sensación de anorexia, de no querer comer. Hay también la posibilidad de empezar a tener estos síntomas y que de pronto no tengamos esa característica que nos muestran las pantallas como imagen propia del sarampión, que son los exantemas. Pero ojo, antes de la aparición de los exantemas aparece el dato patognomónico, la señal clave o crucial que va a estar diciéndonos esto es sarampión. Ese dato patognomónico crucial o demarcativo del sarampión son las manchas de Koplik. Hacemos abrir a nuestro pacientito la boquita y va a empezar a presentar unos halos redonditos de blanco nacarado, grisáceo, azul y que van a tener un contorno rojizo. ¿Esto dónde? No atrás a la altura de los terceros molares, sino donde aparecerían los segundos molares, más adelantito, y aparece allí eso. Y luego empieza a ver lo que estamos viendo en pantalla, que es la fase exantemática,
que no son otra cosa que situaciones, lesiones maculopapulares, entiéndanlo bien. A veces los médicos parece que hablamos en difícil, pero no hay otra forma de determinarlo. Claro. Máculo de mancha y pápula de una pequeña elevación de cada manchita que empieza a aparecer en rostro, tórax y se disemina hacia las extremidades. Pero hay algo característico también en sarampión, que aborda tanto las plantas de los pies como las palmas de las manos. Luego de un proceso de enfermedad, estas empiezan a remitir, se hacen puntiformes, se descaman en todo el cuerpo, excepto pues en plantas y palmas de los pies. Claro, doctor, importante entonces recalcar toda esta serie de síntomas que van uno pues ligado del otro, y también importante saber si yo tengo contacto hoy con una persona que tiene el sarampión, ¿cuánto tiempo después? Si al día siguiente digo, ay, no me pasó nada, estoy bien, eso no me asegura que no me contagié. ¿Cuánto tiempo después? Es porque tiene un periodo de incubación la enfermedad, Así ¿verdad? es. Lo primero es saber que si estuvimos inmunizados o no. Lo segundo es si es que estuve en contacto, sobre todo ahora que se viene esta etapa pues escolar, en el inicio, desde la cuna jardín, ya empiezan los niños a entrar en contacto unos con otros y no ven pues ninguna situación de repelencia o de alto a las secreciones o fluidos corporales que ellos tienen. Los niños son inocentes y para ellos todo está bien. Entonces, a los 10 a 15 días empiezan a aparecer estos signos o síntomas que hemos dicho, y dentro de los cuales también es importante destacar que la fiebre va a ser también conjuntamente con esta irritación de los ojitos, la congestión nasal, la presencia de un desgano, de una falta de ganas de comer del niño, van a ser pues parte de este proceso. Claro. Ahora bien, una vez que ha entrado el virus en nuestro cuerpo, produce un edema a nivel pulmonar y también produce que los cilios de los pulmones, esos pelitos que están allí microscópicos celulares, se caigan, por lo cual no hay una sensación de defensa y podría producirse oportunistamente un cuadro de neumonía. Pero como se trata de un cuadro respiratorio, también este puede ascender a través de las trompas de Eustaquio hacia el conducto auditivo y a nivel del oído medio provocar una otitis media aguda. Ya estamos viendo que hay complicaciones, pero no solo esas complicaciones se dan en cualquier niño, son más notorias en personas que son susceptibles. Pacientes que están recibiendo un tratamiento oncológico, pacientes trasplantados, personas que tienen una inmunidad baja, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida también, personas que también tienen un proceso de desnutrición crónica. Y por eso en algunos programas hemos hecho mucho énfasis a la desnutrición como un problema de salud pública, porque no solo es cuestión de desnutrición asociarlo a anemia, sino también a la posibilidad de adquirir enfermedades infectocontagiosas y altamente incidentes en lo que viene a ser personas susceptibles o con las defensas bajas. Definitivamente, doctor. ¿Y cuánto tiempo dura la enfermedad? Como hemos dicho, ya tenemos los primeros 14 días, la fase de los exantemas dura otros 5 días más y empieza a haber la descamación, pero no nos quedemos allí. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta, algunas de las cuales ya he mencionado, las consecuencias o efectos colaterales que pudiera haber allí. Claro. Una otitis media aguda, una neumonía asociada a agentes oportunistas y también podría haber un cuadro de encefalitis, de efecto o relación inmediata a mediano plazo y a largo plazo. Inmediata, una encefalitis concurrente allí mismo. Inmediata, un proceso de encefalitis que se produce varios meses después de haberse ya retirado la enfermedad del sarampión, pero como quedan rezagos de este virus a nivel del sistema nervioso, puede generar este cuadro. Y años, 10, 15 años después, se puede generar otro cuadro de encefalitis que va a tener una afección, pero vamos a decir, ¿qué pasó, no? Y nadie se acuerda que hubo un sarampión que hubo en la primera infancia.
Es por ello que se hace necesario y concurrente, lo que he dicho al principio también, que la vacunación sea parte de nuestro día a día, nuestro carnet de vacunación. No se trata de que no me vacuno por rebelde. Cuando tengamos que salir por alguna cuestión académica, por alguna cuestión también X, Y, Z, nos van a pedir ese carnet de vacunación, aún ya seamos adultos. Entonces, esto para controlar justamente o para empezar a hacer un cerco epidemiológico de enfermedades infectocontagiosas como la que estamos tratando y que no se disperse o no nos haga no solo elementos de dispersión, sino también elementos de posible enfermedad ante la aparición de un brote. Claro, doctor. Hemos visto a lo largo de la información que tenemos de otras vacunas contra otras enfermedades que la protección no es al 100%, sino lo que hace la vacuna es evitar que se complique, pero igual te puede dar la enfermedad. En este caso, el sarampión, ¿es de la misma manera? Tiene alguna característica y es por ello que se aplica la vacuna con virus vivos atenuados, que se conoce como la triple viral, que también es el SPR, ¿no? Sarampión, parotiditis y la rubiola también. Y se coloca en niños sanos de 12 a 15 meses de edad y tiene un refuerzo entre los 4 y 6 años de edad. Sin embargo, hay un detalle. Si sé, como bien sugerías en un momento, que mi niño está en un ambiente donde se ha detectado un caso de sarampión, se podría administrar inmunoglobulina G específica para los que han tenido ese contacto cercano y para atenuar prácticamente la posibilidad de signos y síntomas. Recordemos que el diagnóstico es básicamente clínico. Y son estos exantemas, estas manchas de Koplik que aparecen, las características principales. Pero que eso quiero hacer énfasis, que en personas como inmunosuprimidos, pacientes con problemas oncológicos, trasplantados, malnutridos o con síndromes de inmunodeficiencia o inmunodeficiencia preexistente, van a tener que no se va a evidenciar esas manchas, esas maculopápulas o exantemas que se formarían en una persona normal, permitiéndonos decir, no es sarampión, pero sí es sarampión. Y para ello, la clínica, como he dicho, en primer lugar manda. En segundo lugar, la parte laboratorial. Cultivos no se puede hacer porque es muy difícil, pero sí se puede hacer la detección de lo que viene a ser la inmunoglobulina M en primer lugar o la inmunoglobulina G, que normalmente tiene unos volúmenes de X, por decir, pero en un paciente que tiene sarampión, esto se eleva y ya no es X, ahora es 4X. Se cuadruplica la cantidad de inmunoglobulina G, permitiéndonos también dar pues muestras de que el cuadro se está gestando allí. O también hay un examen de la PCR que podría también ser de utilidad para el diagnóstico. Claro, doctor. Usted se indicaba que el periodo de vacunación comienza a los 12 meses, ¿no? Así es. Quiere decir de que si tenemos bebés que tienen menos de este tiempo de vida, habría que cuidarlos y tener mucha más precaución de no tenerlos en contacto con una persona que pueda tener la enfermedad, ¿no? Sobre todo, el hecho de que los niños que confluyen allí, pues tienen familiares que siendo un poco mayorcitos hayan sido vacunados. Eso hace ese cerco epidemiológico. A los 12 a 15 meses se puede administrar la primera dosis de esta vacuna y, como digo, es la llamada triple viral. Entonces, de las enfermedades exantemáticas es por ello, o eruptivas de la infancia, es por ello que le llaman al sarampión la primera enfermedad. Es decir, es un proceso de vacunación un tanto tardío, vamos a decir así, pero es necesario para que la inmunización se dé efectivamente. Claro. Sin embargo, en el tiempo previo, como bien lo ha señalado, no hay protección. Hay cierta protección porque todavía se trata de lactantes con las inmunoglobulinas, las defensas que le proporciona a través de la lactancia materna la madre al niño, pero de otra forma esto no es posible. Entonces es importante tener esto en cuenta, doctor. Si bien es cierto, es una enfermedad que suele dar en la mayoría de los casos a niños, pero también hay casos en adultos, doctor, ¿no? Así es, justamente se trata de eso. No me he vacunado, no tuve la oportunidad de vacunarme y estoy expuesto.
Y esto es más conflictivo todavía en gestantes, en mujeres gestantes que de pronto no recibieron esa vacunación, no eran, entre comillas, responsables de tomar una decisión, porque a los 12 meses, ¿quién va a tomar una decisión? A los 4 o 5 años, ¿quién va a tomar una decisión de vacunarse? Entonces es importante que como padres de familia, los que lo son, tengan la responsabilidad de permitir que en este mundo cosmopolita los sistemas de salud actúen de acuerdo a los protocolos que vienen implementando para prevenir la aparición de enfermedades infectocontagiosas que de pronto tienen estos brotes, pero que pueden ser controlados con un proceso adecuado. Y también recordemos finalmente que el sarampión, como muchas otras enfermedades eruptivas, no tiene un tratamiento como que fuera una enfermedad bacteriana. En este caso tiene un tratamiento con sintomáticos. Hay que hidratar muy bien al menor, bien hidratado, por las altas temperaturas que hace, y para evitar todo ese malestar general, pues darle un antipirético. Y si viene un proceso de escozor a nivel de la piel, algo así, un antihistamínico, pero todos estos elementos debidamente prescritos por el médico, en dosis, en cantidades y en tiempos. Y hay un detalle muy importante también. Se ha sugerido que sea un suplemento, digámoslo así, de ayuda para el proceso, la administración de vitamina A. Pero también lo decimos, estos elementos pueden tener un efecto benéfico, pero si nos pasamos de la dosis pueden tener un efecto tóxico que pudiera tener un efecto contrario o nocivo para la salud de nuestros menores. Importante, doctor, toda la información valiosa que nos está brindando acerca del sarampión. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales ya para ir culminando? Lo primero es tener en cuenta la aparición de estos signos o síntomas que no tienen un origen, sino es ese origen común. Estamos diciendo fiebre, coriza, malestar general. Eso de repente puede ser sospecho. Pero no va a ser notorio hasta que aparezcan los exantemas. Si pasa esto, ya estamos evolucionando. Un control adecuado de nuestros menores. El carnet de vacunación, tenerlo al día y secuenciarlo, tener copia del carnet de vacunación para que no se pierda esa información valiosa de haber sido vacunados cuando teníamos la edad necesaria y haber recibido este tipo de inmunización. Lo tercero es, siempre que tengamos un proceso respiratorio, cuidar a nuestros menores hijos, no solo para permitir cuidar a sus compañeritos, sino para permitir cuidarse ellos mismos en el estado de salud que tienen. Y finalmente, si tenemos ya vacunación, cuidados y todo ello, siempre tener elementos como un antipirético que pudieran minimizar o disminuir los síntomas que vamos a tener allí. Tener en cuenta las consideraciones de las complicaciones que podemos desarrollar si es que no manejamos adecuadamente el cuadro, y en ese sentido siempre tener en cuenta que el pediatra, el médico general de asistencia de atención primaria, va a tener la última palabra en el diagnóstico respecto a nuestros niños. Hacerlos atender ante cualquier signo, síntoma o ante cualquier duda que tengamos. Excelente, doctor, le agradezco muchísimo, todo nuestro público le agradece también. Hemos estado entonces con el doctor Gustavo Ortega, él es consultor en salud pública. Por favor, doctor, haga la invitación, cómo es que pueden ponerse en contacto con usted para alguna consulta o asesoría. Agradecer mucho a tu persona, a tu equipo de producción y al canal por esta oportunidad, y por supuesto, cualquier consulta, llamadas no estoy respondiendo ante la invasión de llamadas que son de otra índole, sino mensajes de WhatsApp. Me envía usted un mensaje de WhatsApp al 959370460 y con gusto estaré dispuesto a atenderle, o si no, entramos en contacto a través de redes sociales. Me encuentra como Gustavo Ortega Huamonte, un servidor de Dios y de las damas, y por supuesto agradecido por vuestra invitación. Muchísimas gracias, doctor. Ahí está apareciendo entonces la información en pantalla. Esta ha sido nuestra primera entrevista del día sobre las causas y prevenciones ante el sarampión. Ahora nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más en el programa.